Es un congreso fantástico. Lo siento, pero eso es todo en castellano para mí por hoy. Back to English then. Good morning. Buenos días, repito. Es un placer para mí presentar esta mañana al profesor Bruno Celano. El profesor Celano es profesor de Derecho en la Universidad de Palermo. Se le conoce por sus trabajos en filosofía y filosofía del derecho en muchos temas distintos. Por ejemplo, la teoría de Kelsen y la razón práctica. Esta mañana nos va a presentar su ponencia sobre el positivismo jurídico normativo, la neutralidad y el Estado de Derecho. Un artículo de lo más rico y esclarecedor en el que establece conexiones entre una forma concreta de positivismo jurídico normativo, el ideal expresado por el Estado de Derecho y lo que él considera la neutralidad válida en derecho. La presentación del profesor Celano durará 45 minutos y luego abriré el micrófono para que tengamos un debate. Sin más dilación, entonces le doy la palabra al profesor Celano. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la conferencia del Congreso y a Julie Dixon por su amable presentación. Voy a leer un resumen de mi artículo, que de hecho es muy largo. Y bueno, lo que tengo aquí pues es más corto. Normalmente, en los debates de teoría del derecho, lo que se debate, bajo la rúbrica de neutralidad, es la reivindicación de que la teoría del derecho es, o por lo menos podría y debería ser, una investigación conceptual o descriptiva o no normativa o neutral desde un punto de vista moral. Es decir, una neutralidad en un punto de vista distinto, una neutralidad desde un punto de vista ético-político. Yo aquí hablaré de la investigación sustantiva que afirma que la neutralidad es un ideal ético-político. Mi punto de partida es el positivismo jurídico normativo. ¿Qué justifica tal positivismo? Pues diré que esto es la idea de la neutralidad lo que lo justifica, entendida como lo que es deseable que sean los derechos, es decir, lo que deberían ser, y ello debe quedar especificado por su neutralidad. Entonces, ¿cuál es el concepto relevante aquí de la neutralidad? ¿Y por qué la neutralidad se entiende así como un valor? Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse si prestamos atención a la idea del Estado de Derecho. El positivismo jurídico normativo concibe la neutralidad a través del Estado de Derecho. Hay dos conexiones. La primera son las expectativas jurídicas. Luego tenemos lo que yo denominaré la neutralidad inherente de las prescripciones. Bajo ambos aspectos, parece que, según Raz, el Estado de Derecho y su cumplimiento es necesario si el derecho tiene que respetar la dignidad humana. Según lo que yo entiendo del positivismo jurídico normativo, yo cuando digo positivismo jurídico normativo, yo me refiero a la reivindicación de que la separación entre derecho y moral, es decir, la separación de las bases del juicio jurídico y del juicio moral, es algo positivo, algo que debe valorarse y a lo que debe animarse a proceder. Yo distingo dos versiones del positivismo jurídico normativo, una epistémica y una sustantiva. La versión sustantiva afirma que existen razones morales sólidas por las que el derecho debería reproducir y aprobar solo una porción muy limitada del contenido de la moral.
En su versión epistémica, por otro lado, el positivismo jurídico-normativo afirma que es deseable que los derechos sean identificables como tales y que su contenido sea capaz de ser determinado según, en la medida de lo posible, que sea muy accesible y que pueda identificarse de lo más rápido y que no sea polémico. Bueno, pues que se pueda identificar a la base de hechos sociales o fuentes, independientemente de otras consideraciones de evaluación moral. Esto tiene que ver con la reivindicación de Raz de la tesis de las fuentes. No obstante, es una afirmación distinta. La tesis de Raz afirma lo que es el derecho. El positivismo jurídico-normativo epistémico afirma que las fuentes del derecho, por el contrario, afirman lo que debería ser el derecho y no lo que es. Lo que viene a decir, brevemente, es que es deseable que los derechos sean como tal como dice la tesis de Raz de las fuentes del derecho. Yo diré que cuando se cumple este concepto deseable del derecho, entonces el derecho sí que satisface la tesis de las fuentes. Esto debería entenderse como un cumplimiento. Desde ahora voy al hablar del positivismo jurídico normativo, me voy a centrar en la segunda versión que he comentado. El positivismo jurídico-normativo, entonces, afirma que es deseable que la existencia y el contenido de los derechos satisfagan la tesis de las fuentes de Raz, pero deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo deseable sobre esa satisfacción del derecho de la tesis de las fuentes? Una respuesta posible a esta pregunta es la siguiente. Si el derecho tiene que tener una autoridad legítima, tiene que ser así. El derecho debería tener una autoridad legítima y para que la tenga es una condición necesaria que acabe satisfaciendo la tesis de las fuentes. Así pues, el derecho debería satisfacer la tesis de las fuentes. Sean cuales sean los méritos de este argumento, en lo que sigue voy a explorar una línea de argumentación distinta, que será la siguiente. Que si el derecho se hubiera separado de la moral, es decir, que la existencia y contenido del derecho puede quedar determinado sobre la base de hechos sociales rápidamente identificables y accesibles y no polémicos, esto es deseable como tal, porque cuando satisface esta condición, el derecho, en cierto sentido, puede especificarse como neutral. ¿En qué sentido, entonces, y cuál es el valor de la neutralidad entendido como tal para responder a estas preguntas? Hay que remitirse al Estado de Derecho. Por Estado de Derecho me refiero, tal como se hace en la teoría del derecho contemporáneo, a las características principales del derecho: la prospectividad, la publicidad, la generalidad relativa, la estabilidad relativa, la inteligibilidad, la claridad relativa y la practicabilidad y la coherencia. Deben, obviamente, cumplir con todas estas condiciones. Todas ellas más una desiderata, unas condiciones deseables de institucionalidad y de procedimiento. Es decir, por ejemplo, como la creación de normas que deben guiarse por reglas generales y lo que llamamos principios de justicia natural. La mayoría de estas características especifican lo que se requiere de forma instrumental a fin de alcanzar un objetivo, a saber, el objetivo de guiar el comportamiento humano a través de las reglas. En otras palabras, son características que los derechos deben poseer si tienen que ser capaces de poder seguirse y obedecer a las mismas. Entendidas así,
Las características que constituyen el Estado de Derecho son características o rasgos que un instrumento, los derechos, deben contener a fin de satisfacer su función, guiar al comportamiento humano, y para hacerlo bien. En la analogía famosa de Raz, el Estado de Derecho y sus requisitos son análogos al afilado de un cuchillo. El positivismo jurídico normativo, afirmaré ahora, que considera la neutralidad y la incluye a través del Estado de Derecho de dos modos distintos. Aquí tenemos el primero. Tengamos en cuenta la siguiente argumentación. Lo voy a llamar la medida común. En virtud de la tesis de las fuentes, hay ciertos estándares de comportamiento que son únicos, ya que son las reglas del grupo. Distintos individuos o distintos grupos pueden tener distintas visiones de lo que tiene que hacerse en una acción en caso de que deban tomar una decisión común. Aquellos derechos que sí que satisfacen la teoría de las fuentes fijan estas incertidumbres y resuelven estas dudas. Los juicios privados de muchos individuos y grupos quedan aquí sustituidos por una medida común basada en las fuentes, en principio que está accesible y es aplicable, es decir, un juicio público único que cuenta como el juicio de todo el grupo, es decir, esto lo llamamos la razón pública, como la razón pública de la comunidad que resuelve las razones privadas de los individuos que están en conflicto. Esto, por supuesto, tal como lo he planteado, es un mito, como yo decía. El hecho de que una directiva se apruebe como un derecho basado en fuentes, en sí mismo esto no resuelve los desacuerdos, ni tampoco crea una medida común expresando un juicio público pretendido por todo el grupo. Estas directivas, considerarlas como la razón común de pública de la comunidad, no contribuye a la claridad. No obstante, sí que hay una cierta parte de verdad en esta teoría del mito. Las directivas aprobadas como derechos basados en fuentes son neutrales en algún sentido. Y esto, ceteris paribus, es algo valioso. ¿Por qué? Pues bien, porque, en pocas palabras, los derechos satisfacen la tesis de las fuentes y estos derechos podrían utilizarse como divisiones sociales en la interacción social y podrían ser el centro de las expectativas mutuas. Esto podría darse de dos maneras distintas. En primer lugar, los derechos podrían permitirse la resolución de problemas de coordinación de forma adecuada. Yo quiero decir problemas de coordinación aquí en el sentido más estricto y teórico. Al establecerse por instituciones que establecen las reglas, podemos decir que aquí la neutralidad es indiferente a la hipótesis y es indiferente a las partes, que entre las distintas opciones de equilibrio será la que se elegirá. En estos casos, la medida común, la del mito, el mito de la medida común, de hecho, no es un mito. No obstante, estos son casos menores, muy pocos, que no tienen una importancia. Los problemas de interacción más críticos no son problemas de coordinación en el sentido más estricto del término. En el caso de los problemas de interacción estratégica o de fuentes menos tratables o más distintos, por ejemplo, la batalla de los sexos, los dilemas con los prisioneros o el problema de la acción colectiva de tipo distinto,
esto conlleva desacuerdos y conflictos de lo más profundos en el mundo real. En la mayoría de estos casos, el mito de la medida común, de hecho, es un mito. En estos casos, las directivas jurídicas como tales, como medidas comunes, son meramente retóricas. En tales casos, también, no obstante, las directivas que han sido aprobadas como derechos basados en fuentes lo que hacen es estabilizar las expectativas mutuas. Es algo común que seguramente la gente estará de acuerdo con esas directivas, lo cual permite que ambas partes se creen unas expectativas sobre cómo reaccionarán los demás y van a actuar sobre la base de las expectativas que tendrán los demás de su actuación. En estas expectativas, si las establecemos, los individuos serán capaces de tomar decisiones razonables y planificar su futuro. Y es aquí, creo, que el Estado de Derecho tiene un papel que desempeñar. Los requisitos del Estado de Derecho definen un ideal ético-político. Este ideal es un ideal político entre muchos, no debemos confundirlo con los demás. Además, es un ideal modesto, no en el sentido de que pueda conseguirse fácilmente, sino en el sentido de que es compatible con las injusticias flagrantes y con violaciones también graves de otros ideales. Pero, por modesto que sea, el ideal definido por los requisitos del Estado de Derecho es igualmente muy importante en la conexión actual, por la razón siguiente. Parece que podríamos decir o argumentar del modo siguiente. Los derechos basados en fuentes generalmente tienden a permitirse la estabilidad de las expectativas mutuas. La estabilidad de las expectativas mutuas, no obstante, queda mejor garantizada allí donde los requisitos del Estado de Derecho se satisfacen. Por lo tanto, el tipo importante de neutralidad aquí queda mejor garantizado allí donde los derechos, además de satisfacer la teoría de las fuentes, también satisface los requisitos del Estado de Derecho. La conexión, no obstante, va más allá, es más estrecha. Cuando nos sentimos inclinados a decir que el derecho basado en fuentes generalmente tiende a permitirse esa estabilidad de las expectativas mutuas, de hecho, es el derecho basado en fuentes que satisface por lo menos algunos de los requisitos del Estado de Derecho que nosotros tenemos en mente. Son los derechos que satisfacen esta tesis de las fuentes y también, por lo menos hasta un grado mínimo, satisfacen algunos de los requisitos del Estado de Derecho. La prospectividad, la inteligibilidad, la publicidad, la generalidad relativa, la aplicación regular por parte de jueces no sesgados. Es así que funciona como una herramienta de interacción social neutra y consigue la estabilidad de las expectativas mutuas. Y ahí donde los requisitos del Estado de Derecho se satisfacen, vemos claramente, creo, lo que es valioso de esas expectativas mutuas estables. Los requisitos del Estado de Derecho implican que las expectativas del derecho darán lugar a expectativas fiables en lo que respecta al derecho. Es decir, que el derecho no funcionará como una trampa, es decir, como una herramienta que nos atrapa. Lo que hará es animará a expectativas que después se verán frustradas. Los derechos que sí satisfacen algunos de los requisitos del Estado de Derecho, en resumen, lo que darán lugar es a un sistema de expectativas estables y fiables, expectativas mutuas que están interconectadas y por lo tanto llevarán a garantizar una medida de confianza, de justicia y de reciprocidad en la interacción de aquellos que regulan y los que están regulados.
y también de los sujetos del derecho entre ellos. Esto, tal como afirmo, es una forma de neutralidad, una neutralidad entendida como justicia, como algo justo. Y ahora pasemos a la segunda conexión entre el positivismo jurídico normativo y la neutralidad del Estado de Derecho. Esta conexión tiene que ver con una versión específica del Estado de Derecho, una versión que rápidamente fue desarrollada en la cultura europea jurídica en el siglo XVIII y XIX. Entendido así, lo que es crucial aquí en el Estado de Derecho es la actividad de la legislación, es decir, la emisión de prescripciones. Prescribir es una actividad humana, es decir, que hace intentar que la gente haga algo diciéndoles lo que tienen que hacer. La actividad de prescribir, en los casos estándares, tiene muchas características formales, como cualquier otra actividad. Como cualquier otra actividad orientada a un objetivo que hay que hacer, como cualquier actividad intencional. Y algunos de estos rasgos también incluyen elementos de la ideal del Estado de Derecho. Por ejemplo, a fin de conseguir un objetivo, una intención, las prescripciones tienen que ser prospectivas e inteligibles. Además, la actividad de prescribir un sujeto también, bueno, a favor de una conformidad del principio, tiene que incluir una practicabilidad y tiene que evitar conflictos, tiene que ser coherente a su vez. Este cambio legislativo hacia el Estado de Derecho no debería sorprendernos. Al fin y al cabo, la mayoría de los requisitos del Estado de Derecho emanan o siguen de lo que se exige instrumentalmente cuando queremos guiar el comportamiento humano a través de esas reglas. Y por supuesto, la prescripción es simplemente, dicho rápidamente, o intenta guiar el comportamiento humano a través de las reglas. Es verdad que la prescripción no tiene por qué emitir las directivas generales o de las reglas propiamente entendidas. A este respecto, los requisitos del Estado de Derecho no se aplican a la prescripción como tal. Pero abstraigámonos un segundo de ello y centrémonos en los aspectos en los que la prescripción sí que se aplica a este tipo de actividad del Estado de Derecho. Cuando vemos las cosas desde este prisma, en una versión particular del Estado de Derecho, es lo que surge, es decir, ¿qué es lo que implica un control de comportamiento humano específico, que consiste básicamente en la emisión de directivas, a saber, en la emisión de prescripciones, a saber, de directivas que se comunican a las personas y que luego se espera de esas personas que las entiendan y que las cumplan, que actúen de conformidad con esas directivas. Voy a llamar a esta versión del Estado de Derecho la ilustración del Estado de Derecho, ya que incluye una desiderata más o menos utópica, eminentemente racionalista y quizá simplista. Los derechos que cumplen los requisitos del Estado de Derechos pueden tener cualquier contenido casi, pero yo diría que lo que es peculiar en lo que respecta al Estado de Derecho es la forma que adopta el ejercicio del poder. Sin duda, no es inusual caracterizar el Estado de Derecho como una forma específica o modo del ejercicio de poder. Cuando se caracteriza así, el Estado de Derecho normalmente se compara
con la gobernanza de gestión o con un poder arbitrario. Y con esto queremos decir un poder público que persigue intereses privados. Estos contrastes no son equívocos, por supuesto, pero sugiero que para entender lo que es específicamente concreto del Estado de Derecho y especialmente la ilustración del Estado de Derecho, lo que yo denomino así, y lo que es neutral a su respecto, debemos ampliar el alcance de esta comparación. Debemos comparar el Estado de Derecho, especialmente la ilustración del Estado de Derecho, o el Estado de Derecho de la Ilustración, con otros modos de ejercicio del poder. Modos que en ningún caso son raros o extraños, sino que a menudo pasan desapercibidos en este tipo de debates. El ejercicio del poder que se ejerce diciéndole a las personas cómo se tienen que comportar de un modo deseable, esto significa que se ejerce el poder a través de la emisión de derechos que satisfacen los requisitos del Estado de Derecho de la Ilustración. Y aquí tiene que distinguirse el ejercicio del poder a través de medios distintos, medios lingüísticos o medios carismáticos, por ejemplo. También hay que distinguirlo de aquel poder que es carismático, pastoral, por ejemplo, un poder ejercido a través de la manipulación, el adoctrinamiento, la propaganda o distintas formas de engaño. Y finalmente debe distinguirse de la persecución, del poder disciplinario, del castigo y de la interferencia o injerencia física grave. Lo que lo distingue de estas formas de poder es la combinación de dos características. En primer lugar, es racional. En segundo lugar, es público, transparente, está ahí fuera para todos. Voy a intentar explicar este último punto. Cuando el gobierno aborda a sus sujetos de conformidad con el Estado de Derecho de la Ilustración, trata a los adultos como capaces de tomar sus propias decisiones sobre la base de sus propias preferencias y de su comprensión de los hechos relevantes. Les dice explícitamente: quiero que os comportéis de tal o tal manera y estas serán las consecuencias en caso de que no lo hagáis. Ahora está en vuestras manos. Vamos a comparar este modo del ejercicio del poder con la manera en la que los niños a menudo los tratamos. A fin de que los niños hagan lo que nosotros queremos que hagan, a veces les mentimos. Por ejemplo, las tiendas de chuches están cerradas ahora. Y esto tiene consecuencias indeseables que no existen. O, por ejemplo, vendrá el coco y te comerá. De distintas maneras lo que hacemos es desviar la realidad, distorsionarla. O intentamos manipular el entorno o sus preferencias actuando detrás de sus espaldas, a sus espaldas, por decirlo así. O, una vez más, confiamos en una autoridad familiar o en símbolos. Actuando así, no reconocemos a los niños su dignidad como agentes responsables que son capaces de tomar una decisión autónoma. Vamos a ver lo que incluye esta comparación. Vamos a considerar una situación distinta. X emite una prescripción que se dirige a Y. Por ejemplo, X le ordena a Y que haga algo y su orden queda justificada o avalada por la amenaza de visitarla con algo para hacerle daño en caso de que no lo cumpla. Esto que acabo de utilizar pertenece a Hart. Hart se refirió a ello como la situación del pistolero. Me referiré a esta situación porque también es este tipo de situación en la que yo me centro en mi artículo. Pero deberíamos recordar que la situación del pistolero, tal como la denominaba Hart, es solo un tipo de los muchos que existen de relaciones prescriptivas. Lo que me interesa a mí aquí
en general, excepto algunas cualificaciones que quedan incluidas en el artículo, es el modo del ejercicio de poder que se utiliza para intentar que alguien haga algo que nosotros queremos que haga. La situación del pistolero tiene dos rasgos característicos. Son rasgos que las prescripciones también normalmente contienen y son presunciones derrotables. Las prescripciones no estándares también son posibles y estos serían casos de un abuso de la institución de la prescripción. Muy bien, dos rasgos hemos dicho. La situación del pistolero tiene dos características. En primer lugar, se fía de el carácter racional de las partes y en segundo lugar que es totalmente público. En primer lugar, la racionalidad. La situación del pistolero es una forma de interacción racional, es decir, una especie de situación, la descripción adecuada de la cual se basa en la presuposición que las partes implicadas poseen y ejercen de forma distinta capacidades racionales. Es verdad que en la situación del pistolero, X ejerce una especie de influencia casual en Y, pero al revés de lo que sucede en casos de, por ejemplo, fuerza física o de manipulación clara de las preferencias de la gente, en la situación del pistolero, la influencia que se ejerce en el comportamiento del sujeto depende del ejercicio por parte del sujeto como tal de capacidades racionales complejas. El pistolero supone que el sujeto es un agente racional. Racional aquí significa, en primer lugar, la capacidad de entender el significado de una frase, es decir, el sentido, el hecho de ejercer una orden. Además, el hecho de cómo funciona una orden pertenece a un grupo de intenciones interrelacionadas, entre la que tenemos la expresión exitosa y la detección. El legislador, en primer lugar, tiene la intención de que aquella persona a quien se dirige la orden haga la acción que él quiere. En segundo lugar, también quiere que haga esa acción el sujeto como consecuencia de su formulación de la frase. Y en tercer lugar, lo que pretende es que el sujeto lleve a cabo una acción como consecuencia de la formulación de la frase y en virtud del reconocimiento por parte del sujeto en sí mismo de estas mismas intenciones. Así se cree que el sujeto se presupone que es capaz de entender, en primer lugar, que el orador quiere que se comporte de un modo determinado, en segundo lugar, que quiere que acabe comportándose de esa manera, en tercer lugar, que si él quiere producir este resultado, lo quiere como consecuencia de su formulación de la frase. Y en cuarto lugar, que el que ordena quiere producir tal resultado en virtud de su reconocimiento de este grupo de intenciones. Así pues, para que una prescripción afecte la conducta del sujeto del modo que se desea, se requiere que el sujeto entienda la prescripción, y esta comprensión de la prescripción es una condición necesaria para que se produzca el resultado deseado. Como consecuencia, la influencia influida por el responsable del derecho en el destinatario podría decirse que es un tipo de influencia racional, causal cum racional. Para que la conducta del destinatario se vea afectada del modo deseado, debe entender que está siendo afectada de este modo y una prescripción, por tanto, es
especie de herramienta que funciona en el modo en que se pretende que funcione solo si el objeto que afecta causalmente entiende que efectivamente así está funcionando. Pero, ¿cómo puede el hecho de entender una formulación de algún tipo llevar a un individuo a actuar de un modo determinado y no de otro? Si Y entiende la orden y la amenaza, puede ocurrir que decida Y, en base a sus deseos, evitar las consecuencias desagradables de hacer lo que X le había ordenado que hiciera. Ello ilustra un sentido más allá, según el cual la influencia que produce una prescripción es una especie de influencia causal cum racional. La influencia que se está ejerciendo depende de y se fundamenta sobre una pieza de razonamiento por parte del destinatario. Por ejemplo, se interpreta como a menos que haga A, incurriré en S. No deseo incurrir en S, por lo tanto debería hacer A. Segundo rasgo, el conocimiento común. El modo de poder que estamos discutiendo es un tipo de poder cuyo ejercicio se desarrolla ahí afuera, en lo abierto, entre el responsable del derecho y el destinatario de la prescripción. Al prescribir, el responsable intenta que el destinatario haga una acción concreta en virtud de ese reconocimiento, el reconocimiento por parte del destinatario de esta misma intención. Por lo tanto, una formulación cuenta como una prescripción solo si el destinatario cree que la autoridad del derecho tiene la estructura intencional pertinente, si cree que la autoridad cree que él cree que la tiene, y etcétera. Igualmente, es necesario que la autoridad del derecho crea que el destinatario reconoce esta estructura, que él cree que el destinatario crea que él cree esto, etcétera. En breve, una prescripción solo se ha dictado si un sistema adecuado de creencias mutuas que se imbrican se pone a disposición solo, por tanto, si existe un común conocimiento entre autoridad y destinatario. Y esto, por cierto, es el modo en que deberíamos entender, sugiero o no, lo que implica en el derecho, en el Estado de Derecho. La idea de publicidad en el Estado de Derecho. El modo de poder ejercitado al intentar que alguien haga algo diciéndole lo que debe hacer se basa en la agencia racional de las partes y es algo completamente público. Cuando el poder se ejerce de tal manera, entonces, es decir, cuando el Estado de Derecho ilustrado cumple con sus requisitos, sugiero que se alcanza cierto tipo de neutralidad. El hecho de tener un derecho neutraliza algunas de las diferencias entre la autoridad y el destinatario, haciendo un equivalente entre sus respectivas posiciones. Para esto me refiero a dos cosas. El legislador y el destinatario se colocan, por tanto, en una posición de reciprocidad. Interactúan como agentes racionales a la vista de un conjunto adecuado de creencias mutuas que tienen que ver inter alia con su estado, en tanto que agentes racionales. Así, hasta este punto, en cierto modo bastante limitado, sus respectivas posiciones se equiparan, se enfrentan legislador y destinatario como dos agentes que se implican en una comunicación mutua.
En segundo lugar, el sujeto al que se destina una prescripción se mantiene a cierta distancia, por así decirlo. No es considerado por el legislador como una extensión de su propio cuerpo, ni siquiera como una mera herramienta. La eficacia causal sobre su conducta se ve mediada por el propio entendimiento del destinatario, el propio entendimiento de lo que se está ejerciendo, y esto es lo que denominó conocimiento común entre ambos. Bien, todo esto puede quizás sonar excesivo. Las órdenes respaldadas por amenazas a veces son muy duras, a veces son brutales. Pueden también dirigirse por parte de un amo en relación con su esclavo. La operación de estos requerimientos puede basarse en este tipo de fuerzas e incentivos excesivamente poderosos. Algunas ofertas simplemente no pueden rechazarse. Las dos características que yo enunciaba, sin embargo, tienen que ver con la forma o la estructura de la relación, por lo menos cuando se cumplen las condiciones diseñadas para descartar esas, entre comillas, ofertas irrechazables. Cuando ponemos en contraste el hecho de dictar una prescripción con el recurso de la fuerza física pura y dura, o a una manipulación silente en el entorno del sujeto, creo que podemos ver esta diferencia que tiene dos caras. Se neutraliza, por tanto, desde el punto de vista del legislador, las asimetrías entre legislador y destinatario, equiparando posiciones. Las prescripciones, en este sentido, son dispositivos inherentemente neutrales para el ejercicio del poder. No se trata, evidentemente, de una neutralidad sustantiva. No se trata de tomar posiciones, ponerse de parte de un sujeto en particular o un grupo de sujetos. En cuanto a lo que se refiere al contenido, los derechos que cumplen las condiciones del Estado de Derecho ilustrado tienen, por tanto, nada de neutral en ellas. Lo que yo he denominado neutralidad inherente de las prescripciones tiene que ver con su forma, es decir, el tipo de actitud comunicativa que se implica en sus obras. Las prescripciones que cumplen con la tesis de las fuentes ejemplificarán claramente este modelo. De hecho, las prescripciones de tal modo, este tipo de prescripciones típicamente se basan en las fuentes, directivas aprobadas en tanto que prescripciones. Estas, como tales, un ejemplo típico de la aplicación de la tesis de las fuentes. Sin embargo, ¿este tipo de neutralización tiene algo de valor? Una vez más, el Estado de Derecho, especialmente el Estado de Derecho ilustrado, es un ideal modesto. Es compatible con infracciones, con el hecho de violar otros ideales. Pero cuando consideramos la neutralidad inherente de las prescripciones, vemos que hay algo de valioso en el Estado de Derecho ilustrado. Cuando el gobierno trata a sus sujetos de conformidad con la ilustración del Estado de Derecho, les trata, como ya he explicado, en tanto que agentes racionales, capaces de buscar sus soluciones, buscar su camino en medio de estructuras complejas, en medio de intenciones comunicativas, capaces de tomar sus propias decisiones en base a sus propias preferencias y según su propia visión de los hechos pertinentes. Al tratarles de tal modo, el gobierno les reconoce la dignidad, es decir, en tanto que agentes responsables y autónomos con su valor para ser dirigidos de modo público, a los que se pueden dirigir abiertamente y a los que se puede ejercer poder, de modo que trata el gobierno a sus sujetos de este modo y les muestra
respeto, les trata con respeto y les demuestra respeto. Este modo de ejercer el poder es muy distinto del modo en que la gente a veces intenta abordar la conducta de los niños, distorsionando la realidad, tergiversándola, intentando manipular el entorno de sus preferencias, un poco a sus espaldas, fiándose de la eficacia de los símbolos o bien del carisma. Estas, evidentemente, son maneras en que incluso hombres y mujeres adultos son tratados y a veces desearían ser tratados o deben ser tratados así. Sin embargo, no creo que sean modos respetuosos de hacerlo. De modo que los individuos, hasta el punto en que todos son dirigidos como destinatarios de prescripciones, todos los individuos son tratados con igual respeto, con igualdad de respeto, lo cual es compatible con todo tipo de discriminación injusta, lógicamente, pero a mí me parece que positivamente se trata de una característica valiosa del derecho que satisface la tesis de las fuentes y que cumple con la desiderata del Estado de Derecho ilustrado. Mi conclusión, por lo tanto, es la siguiente. Si creemos que el derecho tiene que ser neutral y si estamos buscando una manera de dar un sentido respetable a este pensamiento genérico, entonces tenemos buenas razones para reivindicar que el derecho debería satisfacer la tesis de las fuentes y conformarse según los requisitos del Estado de Derecho ilustrado. Por tanto, hay buenas razones para refrendar el positivismo jurídico normativo. He intentado explicar esta reivindicación explicando algunas de las razones por las cuales el derecho debería ser neutral y cómo puede entenderse esto de manera sensata. Y he intentado explicar por qué conformarse al Estado de Derecho y específicamente al Estado de Derecho ilustrado y de conformidad con la tesis de las fuentes, como esto demuestra neutralidad en varios sentidos. Los derechos que satisfacen la tesis de las fuentes y que cumplen con las desideratas del Estado de Derecho podrán alcanzar la neutralidad en tanto que indiferencia en el caso de los problemas de coordinación propiamente dichos y también la neutralidad como justicia a través de la viabilidad de las expectativas mutuas en el caso de desacuerdos donde el conflicto es serio, es grave. Los derechos que cumplen con la desiderata del Estado de Derecho ilustrado pueden alcanzar, a través de la neutralidad inherente de las prescripciones, la neutralidad en tanto que respeto mutuo. En el Estado de Derecho ilustrado, estas dos perspectivas se combinan. La primera conexión se combina con la segunda. Cuando el derecho satisface la tesis de las fuentes y cumple con los requisitos del Estado de Derecho ilustrado, la justicia y el respeto para con las personas se ven instanciados en la propia estructura del derecho en sí mismo. O, por citar una vez más las palabras de Joseph Rath, el cumplimiento del Estado de Derecho deviene necesario si el derecho ha de respetar la dignidad humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Celano, por su presentación. Quisiera ahora abrir el turno de palabras a todos los asistentes. Tenemos unos 45 minutos para el debate. Por favor, tengan paciencia si no les veo al principio. Por favor, pediría a los intervinientes que se pusieran en pie. Nos ayudará a verles mejor. Gracias. Adelante, pues.
Empezaremos con el caballero en la quinta sexta fila. Adelante. Gracias. Bruno, en tu trabajo veo que no hablas de democracia y lo he echado en falta porque hay muchos autores que vinculan la idea del Estado de Derecho con la democracia, sobre todo como enfatizas la idea de igualdad, equiparar el legislador y el destinatario, o gobierno y sus sujetos. Me preguntaba, ¿hay quien piensa que ese trato con dignidad, con autonomía, etcétera, que tú comentabas, eso significa que son coautores del derecho? Y esta idea, el distinguir, digamos, la dominación que puede ejercer el pistolero sobre la víctima, quizás esto requeriría que la actividad prescriptiva o la legislación, que esta actividad neutralizara esta situación de dominio, en lo que nos ofrece también el concepto de democracia, sobre todo considerando también que los positivistas como Campbell, por ejemplo, han establecido esta comparación entre Estado de Derecho y democracia. No sé cómo lo ves tú. Gracias, muchas gracias por esta pregunta. El Estado de Derecho, tal y como yo lo entiendo, es una idea muy modesta. Debe distinguirse de otras ideas igualmente respetables: justicia, derechos humanos, igualdad y democracia. Y es compatible con infracciones de estas ideas. Cuando yo digo que las prescripciones son inherentemente neutrales y por tanto el Estado de Derecho ilustrado y sus requisitos requiere que se satisfaga en cierto modo esta neutralidad y se neutralizan ciertas diferencias entre el legislador y el destinatario, me estoy refiriendo a algún tipo de neutralización mínima, el tipo de neutralización de las diferencias que está implicado en por ejemplo, un amo que ordena algo a su esclavo. Esta prescripción me refiero. Evidentemente no es igualdad, y el tipo de respeto implicado en esta actitud comunicativa ciertamente no es pleno respeto para con lo que sería deseable, pero sí que es mínimo, es respeto mínimo, es el tipo de respeto que está implicado a la hora de tomar esta actitud comunicativa. Es un respeto mínimo. Si se contrasta esta manera de intentar hacer que alguien haga algo mediante otras vías, por ejemplo, con la fuerza física pura y dura, o a las espaldas, trabajando a las espaldas para manipular el entorno o las preferencias de esa persona mediante la propaganda, por ejemplo, cuando se contrasta esta manera de ejercer el poder, cuando se contrasta el hecho de dictar prescripciones con estas otras maneras de ejercer el poder, por ejemplo, con meramente el castigo, por ejemplo, apaleando, pegando a un perro, en este caso, sí, o dándole una paliza, una patada cuando hace algo que es desagradable, al contrastar el dictar prescripciones con todos estos otros tipos de modo de ejercer el poder, entonces creo que podemos ver que hay cierto respeto para con las personas, cierto respeto a la hora de decirle a alguien que haga algo.
Pero esto no sería respeto en su sentido pleno. Eso no sería cumplir con el ideal superior que podríamos cultivar. Esto no tiene que ver en sí mismo con la democracia. El Estado de Derecho, repito, tal cual yo lo entiendo, como he dicho antes también, hay unas desideratas formales, institucionales, las que someramente he mencionado a raíz de mi presentación y que están también descritas en detalle. El Estado de Derecho, que consiste en esto que acabo de explicar y entendido así, esto sería compatible con una infracción de la democracia, con una violación de la democracia. Yo sé que los defensores del positivismo jurídico normativo también defienden la democracia, pero mi versión del positivismo jurídico normativo es que entonces es como un esqueleto, es algo muy fino y se trata simplemente de reivindicar que sería deseable que el derecho satisfaciera la tesis de las fuentes, y eso es todo. Gracias. Muy bien, ya tenemos a varias personas que quieren intervenir. En primer lugar, el profesor Alexi. Creo que el positivismo normativo es una especie de forma autodestructiva de positivismo. Me explico. Kelsen lo dejaba muy claro esto. No se debería tener valores como fundamento del derecho. Y entonces tenemos toda la historia de la norma básica, la buena norma, la buena regla. Si empezamos con los valores, y los valores son razones para el positivismo, razones para la tesis de la fuente, entonces solo los valores... ¿Por qué solo los valores débiles o blandos? ¿Por qué ese mínimo respeto tan solo? Si el respeto y la igualdad, como usted decía, son valores, todos los valores tienden a requerir una optimización o incluso una maximización. Es decir, si se empieza con igualdad de respeto, y hablaba usted incluso de dignidad, una palabra muy fuerte, es la palabra, una de las más fuertes en filosofía, dignidad humana y todo lo que conlleva. Si empezamos con dignidad, ¿por qué detenerse a este nivel? Por lo tanto, yo tendría dos tesis a este respecto. En primer lugar, en el positivismo normativo existe la tendencia no positivista. ¿Por qué? Porque estos valores intentan respetar. Sí. Primera cuestión es esta, El positivismo normativo tiende al no positivismo. Ese es mi primer comentario. Es una tendencia inherente y además necesaria. Segunda observación. Si se quiere mantener el positivismo normativo como un tipo de positivismo, si se sostiene esto, entonces con su artículo no basta. Se necesitaría la segunda parte de su trabajo. Le falta una segunda parte que tendría que tener que ver con los argumentos normativos en contra de otros valores. Debe ofrecer esa teoría, ¿no? ¿Por qué un mínimo y no más? Debería explicarlo y dar el argumento normativo en contra de la optimización o la maximización. Y debe usted plantear también un argumento en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos. Y esto
no lo he visto. Es que estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? Los valores positivos de la tesis blanda es así. Y el Estado de Derecho, sobre todo el Estado de Derecho ilustrado, son así. Efectivamente, es cierto, pero... Y estoy de acuerdo con su explicación sobre la tesis de las fuentes, pero le falta una parte, ¿no? Supongo que todos estaríamos de acuerdo con usted, ¿no? La cuestión decisiva es ¿por qué esa parada, ¿no? ¿Por qué detenernos en ese punto y excluir todo lo demás? Esa era mi observación. Muchísimas gracias por sus comentarios. Esto me brinda la oportunidad de decir algo aquí, algo que de hecho consta en mi trabajo, explícitamente así lo explico. Y es que en realidad no me importa mucho la etiqueta positivismo. Si quiere usted llamar a mi posicionamiento como tal, positivismo o digamos tesis de las fuentes, normativa o positivismo o no, en realidad no me importa demasiado. Podría ser de un modo u otro. No es esa la cuestión, no es lo que marque la diferencia a mi entender, y así lo hago constar en el trabajo de manera explícita. Bien, en cuanto a su segunda pregunta, ¿por qué marcar esa parada en los mínimos, ¿no? Yo no quisiera excluir, por decirlo así. Dicho de otro modo, no tengo nada en contra de los derechos humanos, ni de la democracia, ni de formas más fuertes de respeto para con la dignidad humana. Mi trabajo no trata del bien superior, sino que es un trabajo que habla de un nivel mínimo, pero un nivel, al fin y al cabo, que creo debe distinguirse de niveles y etiquetas que van más allá, que están más allá y que pueden estar implicadas en un ideal de orden jurídico para una comunidad jurídica en concreto. Es un intento de análisis de un nivel que está ahí, que existe y que puede efectivamente distinguirse del resto de capas, digamos, sin implicar que las otras capas no estén, que no se puede arguir, no se puede debatir que no existan. Simplemente un nivel, una capa que se puede distinguir y que se puede analizar independientemente. Yo citaba a Raz y explicaba que el Estado de Derecho entendido así o el Estado de Derecho ilustrado, digo que no es suficiente para respetar la dignidad humana. Yo decía solo que es necesario que respetar el Estado de Derecho ilustrado, que respetar sus requisitos es algo tan solo necesario, es condición necesaria. Y quizá me dirá usted que las condiciones necesarias no bastan. Y es cierto, no son suficientes estas condiciones necesarias. Un mínimo de bien, de bondad, no es lo máximo, no es el máximo, pero yo debato simplemente una condición necesaria de un fenómeno que puede distinguirse de otros y es un ideal que puede distinguirse de otros ideales y que puede, por lo tanto, ser analizado, ser comprendido y ser defendido en su pleno derecho. A eso me refería. Gracias. Teníamos a un caballero en la tercera fila. Adelante. Muchas gracias. Creo que es una manera interesante de plantear el Estado de Derecho.
Pero decías, Bruno, que el positivismo jurídico normativo reivindica que es algo bueno y deseable que el derecho satisfaga la tesis de las fuentes. Pero no es una reivindicación absoluta, por lo menos no emana así de tu trabajo. Mi pregunta es, si estamos de acuerdo en que esta reivindicación es compatible con la presencia en el derecho, por ejemplo, de derrotadores morales, por ejemplo, justificaciones en derecho penal, los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales. No sé, es posible que sea compatible o no compatible con este entendimiento del Estado de Derecho según el positivismo jurídico normativo. Sí, yo digo en el artículo que el valor del derecho que satisface la tesis de las fuentes no es algo absoluto. Por tanto, es deseable que el derecho satisfaga la tesis de las fuentes solo hasta el punto en que sea razonable que así sea, y explicar por qué no se trata de una cualificación vacía, no es una cláusula vacía. Para explicar esto necesitaríamos irnos muchísimo más allá, apartarnos mucho del tema de mi ponencia. Yo creo, bien, esto es tan solo una ilusión, quizás, pero a mí me gustaría formular una versión, elaborar una versión del positivismo jurídico normativo que dejara espacio para estos principios, para estas derrotas morales, y que diga que el derecho debe satisfacer la tesis de las fuentes cuando y hasta el punto en que sea razonable que así sea, dejando por lo tanto espacio para que se pueda hablar de derrotas o derrotadores morales. Yo a esto, y repito, es una ilusión creo, pero a esto le llamaría una versión del positivismo jurídico normativo inclusiva. Yo le llamaría inclusiva imitando la idea de que este tipo de positivismo es una idea normativa, repito, imitando la reivindicación de que este tipo de positivismo jurídico normativo incorpora parte de los principios morales. Pero no soy capaz de trabajar de manera satisfactoria para poder argumentar este posicionamiento. Todavía no. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta que viene a la primera línea, de primera fila. Gracias. Esto es simplemente un comentario muy breve a un artículo casi impecable. Parece que usted enmarca el papel de la coordinación, y esto es una tendencia común, tanto en la teoría jurídica como la política. Normalmente se centran en los casos más duros o el drama política de las grandes cosas que suceden en los parlamentos, pero tendemos a olvidar la gran masa de normas y la gran masa de decisiones que se toman en los parlamentos y en otros órganos políticos. Es bastante trivial y técnico, y esto es para guiar nuestra vida cotidiana de un modo razonable, y el nivel del conflicto de intereses o de los conceptos de conflicto es muy bajo, con lo cual no tengo datos para enseñar aquí, pero hoy el Parlamento de mi país, por ejemplo, bueno, la gente no sabe normalmente que
el 90% de las decisiones se toman por unanimidad. Yo creo que es más o menos la misma tasa en otros parlamentos, pero que no es solo conflicto, sino que existe una necesidad muy importante de coordinar nuestra vida diaria, teniendo reglas relativamente estables y claras. Y la gran cuestión de la legitimidad pues no debería entrar en este debate. Tiene que ver con otros aspectos. Y este es un aspecto muy importante del derecho. Gracias por el comentario. Me da la oportunidad de afirmar algo que ya ha quedado reflejado en el artículo. A lo que yo me refiero cuando digo que el papel del derecho a la hora de coordinar o dar una solución al problema de coordinación en el sentido más estricto, cuando afirmo que este papel del derecho tiene una importancia muy limitada, lo que quiero decir con ello no es que estos casos, que este tipo de problemas sean escasos, que sean pocos, que no suceden a menudo. Lo que quiero decir es algo que creo que dijo Leslie Green originalmente hace como 15 años. A lo que me refiero y lo que quiero decir es que al aspirar a la solución a este tipo de problemas, de hecho, el derecho funciona como un mero indicador. La reivindicación del derecho a ser una autoridad no aspira a resolver el problema de la coordinación, porque por definición en los problemas de coordinación las partes casi siempre son indiferentes al equilibrio que se termine eligiendo. Así que por ejemplo, una agencia racional si indica un equilibrio, esto es para que este equilibrio se convierta, es decir, que este sea obvio a los ojos de las partes, que lo vean, y las partes convergen en ese equilibrio, porque no tienen interés alguna de no seguir el ejemplo. Cuando los demás sí que actúan de conformidad con el equilibrio elegido. La siguiente pregunta. En su presentación usted ha citado la posibilidad de abusar del modelo de la prescripción. ¿Podría decirnos algo más al respecto? ¿Cuál es la cara oscura de un ejercicio de poder a través de las prescripciones? ¿Podría repetir la pregunta? En un pasaje usted ha dicho que existe el modelo de prescripción del ejercicio de poder que tiene este valor de neutralidad dentro, que ya viene inherente, pero también ha dicho que puede darse un abuso, un uso excesivo de ese modo de prescripción. ¿Qué significa abuso en este contexto? Es decir, un abuso del concepto de este valor de neutralidad, quizá. Cuando pienso en los abusos de la prescripción, la institución de prescribir, lo que me viene a la cabeza, bueno, pienso en ello como los abusos de la institución de promesas o de afirmaciones, por ejemplo, en afirmaciones, aseveraciones sinceras, un abuso de la institución de la aseveración
Por ejemplo, algunas prescripciones sí que las prescripciones que no son sinceras serían un abuso de este modo. ¿En qué caso? Pues bien, una presuposición que se constituye en la práctica de la prescripción es la presuposición de que el legislador quiere que el destinatario lleve a cabo la acción prescrita. Obviamente esta es una presuposición derrotable, por supuesto, pero no entenderíamos qué significa prescribir y no seríamos capaces de expresar y recibir prescripciones si no postuláramos, si no supusiéramos que los legisladores quieren que los destinatarios lleven a cabo la acción. Un abuso de la prescripción sería una prescripción en la que el legislador, de hecho, no quiere que el destinatario actúe o lleve a cabo la acción. Y esta es una posibilidad que, por ejemplo, Elizabeth Anscombe cita. La posibilidad de que el legislador lo único que quiera es avergonzar o poner en un brete al destinatario. El hecho de negar explícitamente, que el legislador niegue explícitamente que quiere que el destinatario lleve a cabo la acción, esto nos daría una prescripción infeliz, desafortunada. Es decir, cierra la puerta, pero me da igual si lo haces o no. Realmente esto sería una prescripción muy rara. Pero sí que es posible que, de hecho, el legislador, de forma deshonesta, emita una prescripción. Este es un fenómeno que queda analizado en una de las notas al pie en mi artículo. De hecho, es posible adquirir gran poder por parte de las personas emitiendo prescripciones que sabemos que no serán capaces de cumplir. Es decir, estableciendo un estándar muy ambicioso. Decir, mira, esta es una buena manera de sacar poder de la gente, porque de este modo los podemos inducir un sentimiento de culpa. Y si somos capaces, si conseguimos establecernos como los perdonadores autorizados, porque les perdonamos sus faltas, eso nos otorga un poder muy importante que podemos ejercer sobre ellos, y eso sería un abuso de la prescripción. Gracias. Tenemos 3 personas más. Creo que sí que lo conseguiremos y luego ya vemos si tenemos más tiempo. La siguiente pregunta viene de la segunda fila a mi derecha. Diana Constantinascu de University College Londres. Gracias, profesor, por un artículo muy coherente y muy sólido. En segundo lugar, tengo 2 pequeñas preguntas. La primera tiene que ver con el concepto del respeto, el respeto que usted utiliza. Yo creo que la solidez de su artículo radica en que su teoría no solo se aplica a las sociedades democráticas, sino también a otro tipo de sociedades. Por otro lado, usted utiliza el respeto, por decirlo de algún modo, en una dimensión vertical, desde el legislador hasta el destinatario. Y me preguntaba si usted cree que el concepto de respeto cambiará su naturaleza una vez se aplica en una sociedad democrática, ya que en ese caso quizá un legislador es simplemente un representante de los destinatarios. Y mi segunda pregunta
tiene que ver la legitimidad. Parece que el Estado de Derecho ilustrado no precisa ningún tipo de recurso a la legitimidad. Obviamente, el pistolero no es un representante legítimo de nadie, obviamente. Y me preguntaba si usted ya cree que la legitimidad queda incluida en la tesis de las fuentes o si hay alguna otra conexión. Gracias. Muchas gracias. A ver, sobre la última pregunta, no creo que la legitimidad esté incluida en la tesis de las fuentes. Y sí, estoy de acuerdo en que mi concepto del Estado de Derecho, bueno, depende de lo que queramos decir por legitimidad, pero mi concepto del Estado de Derecho o del Estado de Derecho ilustrado no se basa en la idea de la legitimidad, no. En cuanto a la primera pregunta, sobre si la idea de respeto cambiaría, sería distinta en una sociedad democrática, bueno, pues en un sentido no. Yo diría que en una sociedad democrática habría más respeto, más gente respetuosa de la que hay según los requisitos del Estado de Derecho ilustrado. Pero si adoptamos una visión quiniana de los conceptos que cambian según la red o el grupo de creencias y suposiciones en el que se ubiquen, entonces sí, quizá podríamos decir que el respeto en una sociedad democrática sería algo distinto, o por lo menos el mínimo de respeto que sí que está inscrito dentro de la acción de prescribir algo a alguien. Gracias. Lo siento, no sé sus nombres, no sé el de nadie, así que la siguiente pregunta es el que está sentado a la izquierda del profesor Walu Chou. Vengo de la Universidad de Nueva York. Yo también quiero agradecerle este artículo tan interesante. Le quiero forzar un poco en relación con la conexión con la tesis de las fuentes, en particular en cuanto a los valores de neutralidad del Estado de Derecho que estabilizan las expectativas. Bien, repetiré un poco más despacio para que me entienda el orador. Bien, pues quería hablar de la conexión entre la tesis de las fuentes y los valores de neutralidad del Estado de Derecho. Lo haré enfatizando el modo en el que el derecho tiene que dirigirse a muchos públicos distintos a la vez. Yo creo que en la medida en que los derechos abordan públicos oficiales, los administradores, los jueces, los abogados, abordando a personas como las que están en esta sala, que tienen una educación, un nivel de educación muy elevado a la hora de manipular sistemas normativos abstractos. Entonces me parece bastante posible que el restringir las bases de los juicios a documentos autoritarios públicos no estabiliza las expectativas. Si ni él tiene el respeto del comunicador que usted indicaba en su artículo. No obstante, cuando abordamos estas órdenes normativas o las dirigimos a personas que quizá tienen simplemente una educación secundaria o ni eso, pero que forman parte de sus sistemas de comprensión de lo que es una buena conducta. Por ejemplo, si le decimos a un trabajador de una fábrica o a un granjero que
que la base de sus negocios deberían limitarse a las normas que quedan recogidas en un código de 50 páginas, eso no estabilizará sus expectativas ni la comunicación que presupone la agencia, sino que será un acto hostil. Lo que haremos es desplazar unos estándares de justicia que se habían entendido bien. Es decir, tendrán que gestionar algo que les costará mucho de entender, no será inteligible. Así que me pregunto que algo que sí que parece rechazar la tesis de las fuentes quizá tendría que ver con esos valores del Estado de Derecho. Por ejemplo, en cuanto a las gestiones o los negocios tienen que ser justos y por justos entendemos que los lleven a cabo esos juicios las personas que están implicadas. O sea que esos juicios no deberían limitarse a esos estándares autoritarios y públicos por parte de instituciones, pero en algunas circunstancias seguramente lo harán mejor de este modo. Me parece más una cuestión empírica que conceptual. Me pregunto, pues, si la reivindicación que usted hace se limita a los administradores y a los jueces, o bien si usted las extendería a los usuarios finales del derecho. Sí, creo que tiene razón en la mayor parte de lo que ha dicho, pero el modo en el que he presentado y el modelo que queda recogido en mi artículo pretendía llegar e incluir a todos los miembros de la comunidad política en una situación de comunicación en la que la prescripción tiene lugar. Es decir, que todo el mundo debería ser un destinatario de las prescripciones. Las prescripciones, según el Estado del Derecho Ilustrado, deberían dirigirse a todo el mundo perteneciente a la comunidad política. Pero obviamente, como he dicho, esta es una idea muy simplista y utópica a la vez, que quizá está vinculada de forma bastante estrecha a suposiciones muy inocentes, naif, de personas que vivieron en el siglo XVIII, es decir, en la Ilustración. Y bueno, de hecho, no tengo respuesta a su pregunta. Yo creo que es una cuestión de nivel, sí. Hasta cierta medida, quizá este tipo de idea sí que podría llevarse a cabo. En cierta medida ya se ha hecho desde el siglo XVIII y hasta la fecha. Pero obviamente no puede llevarse a cabo por completo y sin duda, en cierta medida, es simplista y naif, como ya le he dicho. Creo que ya hemos llegado al final de mi lista. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Se pueden rascar la cabeza? A ver. Al final tenemos a Stefan. Gracias por el artículo. Tengo una pregunta que quiere explorar la relación entre, digamos, la tesis de las fuentes descriptiva de Ras y su teoría de las fuentes normativa. Y quiero empezar con una metáfora. La metáfora sería, a ver, tenemos la idea de que los ángeles pueden hacer esto, ¿no? Y la razón por la que no pueden hacerlo es porque por lo que son, están hechos de una manera que van a actuar de conformidad con el derecho moral.
y no están sujetos a obligaciones. Así que el positivismo jurídico normativo presupone, de manera interesante, la falsedad del positivismo jurídico exclusivo de Raz. Por lo tanto, quizá, del modo como son las cosas, el derecho es algo que solo puede identificarse mediante sus fuentes. Y si esto fuera el caso, quizá esto nos daría una tesis del positivismo jurídico normativo y no tendría nada que ver con ello. El positivismo jurídico normativo presupone que el derecho puede satisfacer la tesis de las fuentes, puede estar basado en fuentes. Pero, ¿acaso también presupone que es posible que el derecho no satisfaga la tesis de las fuentes? Es decir, que no emana de esas fuentes. En otras palabras, lo reformularé. ¿Acaso la tesis de las fuentes normativa presupone la verdad de la tesis de las fuentes de Raz o bien presupone su falsedad? Bueno, esta era la pregunta. Hay un debate muy centrado precisamente en esta pregunta, en el artículo. Yo distingo dos versiones del positivismo jurídico normativo. A una la llamo una versión panglosiana, una versión en la que es deseable que el derecho satisfaga la tesis de las fuentes normativa, pero también es verdad que satisface, y es necesariamente verdad, que satisface la tesis de las fuentes de Raz. Así pues, si aquellos que dicen, bueno, pues el derecho satisface la tesis de las fuentes de Raz, y es algo muy bueno que sea así. Por otro lado, tengo una segunda versión, que es la que yo distingo en mi artículo, del positivismo jurídico normativo, a la que denomino la versión de contingencia o contingente, según la cual este contingente, es decir, tanto si el derecho satisface o no la tesis de las fuentes de Raz, ese es el contingente. Aquí entonces entra en juego el problema obvio de explicar cómo podría ser que el derecho no satisficiera la tesis de las fuentes de Raz. La respuesta obvia o la hipótesis obvia para los positivistas sería pensar en la incorporación de la moral. Y esto nos alejará de la comprensión de la versión de contingencia del positivismo jurídico normativo. Por otro lado, también creo que la postura de Raz, tal como queda recogida en su artículo Incorporation by Law, también nos permitiría defender la tesis de las fuentes normativa. Porque podríamos decir que es contingente que la ley satisfaga la tesis de las fuentes de Raz en el sentido y en la medida en la que el derecho lo que aparece como la incorporación de la moral, es decir, los casos más obvios de incorporación de la moral por parte del derecho, son de hecho casos de no exclusión de la moral o bien casos de modulación de la aplicación de la moral
Esto yo diría que es suficiente para la versión de contingencia del positivismo jurídico normativo, tal como lo entiendo. Así que me gustaría permanecer agnóstico, seguir siendo agnóstica, sobre la tesis de las fuentes de Raz. No me pronuncio sobre su verdad o su falsedad. Y me gustaría decir también que es posible defender la versión de la contingencia del positivismo jurídico normativo, es decir, de la tesis de las fuentes normativa, y a la vez ser agnóstico al respecto de lo que usted comentaba. Muchas gracias. Cierro el debate. Gracias al público por tantas preguntas tan estimulantes y invito al público por haber estado aquí con el profesor Celano y conmigo. Muchas gracias.